Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, todas, todes. Esta noche nos encontramos en un space más de la escuela y esta vez vamos a conversar sobre impuestos, como vamos a discutir, digamos, alrededor de la idea de si los impuestos representan justicia o más bien caridad. Esta discusión la inauguramos en el marco de algunas medidas económicas anunciadas por el presidente Guillermo Lasso, dos en particular. La primera que tiene que ver con la eliminación del impuesto a la herencia, un impuesto que afecta a un porcentaje mínimo de la población, y por otro lado una reforma tributaria que ha sido anunciada ya hace varios meses, incluso en campaña. Se habló como una de sus propuestas, una reforma tributaria que ya lo ha dicho el ministro de Finanzas, buscará gravar a las personas que ganen más de $1,000, ¿no? Aduciendo que tan solo representan el 4% de la población. Hablaremos y discutiremos si es un argumento verídico o más bien un argumento falaz. Y digamos, hablamos también de los impuestos, intentando problematizar también, digamos, para qué sirven los impuestos y pensar por qué en particular América Latina tiene tanta resistencia a pagarlos, ¿no? Nuestras élites económicas tienen discursos bastante agresivos en contra del pago de impuestos, a diferencia de lo que sucede en otros países, ¿no? En Europa y demás. Así que, bueno, con esta pequeña introducción yo quisiera darle la palabra, y está acá Juan Pablo. Juan Pablo es parte de la escuela también, nos va a acompañar Antonio Malo, Gonzalo Paredes y Roberto Ruiz para discutir sobre este tema. Como ustedes saben, la escuela es un espacio de formación política, es un espacio de discusión política, es un espacio también de formación de cuadros, y lo que buscamos en estos space también es que podamos discutir y debatir entre todos y todas, así que quienes están como oyentes en cualquier momento pueden también pedir la palabra para armar, digamos, discusiones más colectivas alrededor de este tema. Así que, bueno, quisiera darte paso, Juan Pablo, un poco con digamos, una primera pregunta, ¿no? Una primera lectura respecto de estos anuncios del presidente Lasso. ¿A qué responden estos dos anuncios en particular? Por un lado, la eliminación del impuesto a la herencia, que afecta a un porcentaje sumamente pequeño de la población, y por otro lado, esta anunciada reforma tributaria, que si bien aún no está en firme, ya el ministro de Finanzas ha hablado de gravar a las personas que ganen más de $1,000 mensuales. Te doy la palabra, Juanpa, bienvenido. Muchas gracias, Jaren, por eh, esta introducción que has hecho. Quisiera saludar a todos los presentes acá. Es importante tener estos espacios de discusión para hablar de distintos temas, ¿no? En este caso, tal vez un tema que para muchos es incómodo hablar, o que en el Ecuador se ha vuelto una mala palabra hablar, ¿no? Hablar de los impuestos. ¿Qué son los impuestos? ¿Es justicia? ¿Es caridad? ¿Cuál es el concepto de qué es un impuesto, ¿no? Porque es importante que el Estado asuma ese rol hasta cierto punto coercitivo y pueda imponer, valga la pena la redundancia, justamente el origen de esa palabra de un impuesto, ¿no? Y por qué es importante tenerlo dentro de la sociedad. Quisiera hacer alusión a una frase muy famosa de un juez de los Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, que él decía: me gusta pagar impuestos porque con ellos compro civilización. Y eso se refiere a que los impuestos en realidad son la base de la construcción de un Estado, y al construir un Estado estamos construyendo una sociedad, ¿no? Entonces, este discurso de desprestigiar a los impuestos siempre, realmente lo que está desprestigiando es a la concepción del Estado como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque los impuestos sirven para financiar derechos, es decir, con el pago de impuestos se financia la educación, la salud, la seguridad, y con esto se construye comunidad, se construye sociedad, ¿no? Entonces, cada vez que estamos desprestigiando a los impuestos y cada vez que creemos que la solución mágica para reactivar la economía es simplemente eliminar impuestos, dar lo que se llaman como incentivos tributarios, es un poco dispararnos al pie, ¿no? Es no entender la concepción de qué está detrás de los impuestos, de esa construcción de comunidad, de esta construcción de Estado, de esta construcción
de nación, ¿no? A mí me gustaba mucho que hace unos años se hacía alusión en las propagandas del SRI a una frase, ¿no? Que era SRI le hace bien al país, porque en realidad es así, cada vez que los ciudadanos pagan impuestos, esos impuestos deberían traducirse en derechos para estos mismos ciudadanos, ¿no? Es decir, para financiar la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros padres, para financiar la seguridad de todos, ¿no? Y bueno, un poco el EREN hablaba de cuál es, o la pregunta que se hacía en el fondo es, ¿cuál es la política tributaria del actual gobierno? Y creo que la política tributaria del actual gobierno cae en ciertas contradicciones, ¿no? Porque por una parte tenemos ciertos anuncios que vienen desde la campaña electoral, dados por el presidente Guillermo Lasso, en el cual recordemos que él incluso hasta notarizó cuáles impuestos eliminaría dentro de su gestión. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, que él notarizó que iba a eliminar el impuesto a las herencias, que en realidad es, claro, es un impuesto que lo paga menos del 1% de la población de la sociedad y es un impuesto altamente progresivo. De hecho, no es un impuesto que busca recaudar grandes cantidades de dinero. Lo que busca en realidad este impuesto es tener una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Porque el ganarse o el recibir una herencia hasta cierto punto es como ganarse la lotería, ¿no? Es decir, es una cuestión de suerte, no tiene ningún mérito el hecho de recibir una herencia. Es decir, si yo nací en un lugar muy acomodado, recibo esa herencia y eso es un privilegio, ¿no? Es un privilegio que no corresponde con el hecho de haberme esforzado mucho y por eso, digamos, es que muchos países buscan tener este tipo de impuestos para reducir esas brechas de origen, ¿no? Y eso es lo que busca corregir, por ejemplo, este impuesto. Pero dentro de esta concepción de también que otros impuestos quiere eliminar o anunció Guillermo Lasso que iba a eliminar, también está un impuesto a los activos en el exterior, ¿no? Y aquí debemos preguntarnos nuevamente igual, ¿quiénes pueden poseer activos en el exterior? Y si es que eliminar realmente este impuesto va a ayudar a la economía a reactivarse, ¿no? Y la respuesta creo que evidentemente es que no. Y aquí es donde vemos que no tiene mucho sentido, digamos, la propuesta tributaria del gobierno de turno, ¿no? Lo que hemos visto es que evidentemente existe un déficit fiscal y el ministro de Finanzas tiene que hallar una manera de cerrar ese déficit fiscal, ¿no? Y por eso, desafortunadamente, desde mi perspectiva, sale con este anuncio o esta frase que se malinterpreta de decir que solo el 4% de los ecuatorianos ganan más de $1,000 al mes, ¿no? Dando a entender que la gente que más tiene dinero y los que ganan más de $1,000 son los que deberían aportar en mayor medida para ir cerrando esta brecha fiscal que es una realidad que existe en el país, ¿no? Entonces, esta política tributaria no tiene ningún sentido porque por una parte se dice, bueno, que tributen más las personas que más ganan y se establece esta base de los $1,000 mensuales, que muchos de estos ingresos en realidad son ingresos que sí provienen del trabajo, pero por otra parte se dan estos anuncios en el cual se pide eliminar el impuesto a las herencias, se pide eliminar el impuesto a los activos en el exterior y se pide eliminar o desgravar paulatinamente el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra en contradicción este anuncio del ministro de Finanzas, Simón Cueva, de ir hacia supuestamente una política progresiva en materia tributaria, pero por otra parte eliminar los impuestos que en realidad sí son mucho más progresivos dentro de nuestro sistema tributario. Entonces, bueno, creo que esos son los elementos que pueden ir delineando como esta discusión, que siempre creo que es mal vista en el Ecuador, ¿no? Porque muchos de los discursos políticos que escuchamos se sustentan en el hecho de eliminar impuestos, ¿no? De hecho, a los candidatos en las elecciones muchas veces le dicen, no hables de impuestos porque eso te quita votos. Y creo que hay que empezar a discutir esa falencia que tenemos como sociedad desde nuestro origen, ¿no? En otros países el hecho de pagar impuestos es algo normal
y es algo que, como lo venía resaltando, se hace para construir sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese marco es que tenemos que aterrizar esta discusión que estamos teniendo el día de hoy. Gracias, Juanpa. Sí, justo, de hecho yo el otro día le leía al Jonathan Baez en el análisis que tiene, digamos, la unidad de análisis de políticas económicas de la Universidad Central, y él explicaba que, digamos, en este país existen 965 personas que son propietarias de 25 grupos económicos que ganan más de $60,000 mensuales. Eso realmente, digamos, es ganar un montón de plata, ¿no? No los $1,000 mensuales de los que habla el ministro de Finanzas y también el presidente Guillermo Lasso. Y lo que decía el Jonathan era básicamente que si vos generas un impuesto a estas 965 personas, propietarias de 25 grupos económicos, se generaría una cosa de más de 4,000 millones, ¿no? Una cifra aproximada de lo que se podría recaudar a un impuesto a las personas que ganan más de $1,000. Entonces, claramente vemos que hay otras alternativas para poder, digamos, tener liquidez y tener dinero que no sea afectando a la clase media, que dicho sea de paso, el estallido social que se dio en Colombia fue precisamente por un tema de una reforma tributaria que afectaba a la clase media. Con esto quisiera darle paso y darles la bienvenida también a Gonzalo y a Roberto. Quisiera hacerles un poco la misma pregunta, ¿no? Un poco general, de cuál es su lectura respecto de estos dos anuncios por parte del presidente Lasso. El primero, de eliminar un impuesto a la herencia que, como decía Juan Pablo, afecta a un porcentaje sumamente pequeño de la población, pero por otro lado, digamos, en esta reforma tributaria que se ha anunciado enviar a la Asamblea Nacional, busca gravar a las personas que ganan más de $1,000. ¿Qué nos puede decir estos dos anuncios de la política económica del gobierno, entre comillas, del encuentro? Bienvenido, Gonzalo. Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Yo voy a empezar con una frase que señaló Juan Pablo. Creo que esa frase es construir un Estado. Y yo creo que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que el objetivo justamente de este gobierno no es construir un Estado, es justamente revitalizar o de alguna manera volver a ese liberalismo que se había perdido entre los años 2000 y 2006, ¿sí? Entonces, dentro de ese objetivo de tratar de traer ese liberalismo, obviamente que no está construir un Estado. Y justamente en la no construcción de ese Estado es que se está, por ejemplo, aboliendo este impuesto a la herencia y entre otros impuestos como el impuesto a la salida de capitales, que es tan necesario, pero que de alguna manera, si bien es cierto que algunos empresarios, productores, exportadores, se habían quejado del impuesto a la salida de divisas, es muy necesario este impuesto, dado que de alguna manera permite disuadir justamente la salida de capital, que es el motivo de su justificación, de su creación. Entonces, por ahí yo comienzo por el tema de la construcción del Estado. Y justamente cuando nosotros reflexionamos sobre esto, nosotros encontramos que el presidente Lasso no quiere adherirse, no quiere aceptar que debe realizar un plan nacional de desarrollo. Justamente un plan nacional de desarrollo que involucra que el presidente Lasso y su equipo de gobierno o equipo económico establezca un plan nacional de desarrollo. Primero, el diagnóstico de la economía. ¿Cómo lo dejó Moreno? ¿Cómo dejó Moreno la economía? Y segundo, justamente establecer esos objetivos, políticas y metas para el 2025. En ese caso, el gobierno de Lasso trata de evadir justamente esta norma, esta disposición constitucional por la cual
lo lleva a proponer una proforma presupuestaria, enviar una proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional sin contemplar justamente este requisito previo. Obviamente, va más allá de no cumplir esa normativa constitucional. Se ve muy claro que el gobierno de Guillermo Lasso lo que ha tratado justamente es de evadir justamente toda la normativa constitucional. ¿Sí? No es solamente el hecho de no presentar ese plan nacional de desarrollo. No es solamente el hecho de que no está de acuerdo con la quinta función del Estado. Está en contra de todo lo que la estructura, todo lo que brinda la Constitución en lo que se refiere a la estructura del Estado. ¿Sí? Por eso que no es un desliz solamente, es algo premeditado. Por eso que cuando nosotros vemos que va eliminando un tipo de impuesto que va para su clase social y justamente el ministro de Economía está comenzando a sondear, lanzando ese tipo de medidas acerca de cómo se le va a cobrar a los que ganan más de $1,000, es justamente por tratar de disminuir la carga impositiva a los que más tienen, como sí sucedió entre el 2007 y el 2016. Y justamente porque Guillermo Lasso nace de esa clase social, ¿no? Representa esa clase social. Eso por un lado. Y por otro, lo que yo quería también enfatizar, que en el propio seno del liberalismo, en ese liberalismo histórico, recordemos un poco para los que estamos más en el tema del desarrollo teórico de nuestra ciencia, John Stuart Mill, por ejemplo, que cuestionó en muchas partes a la escuela clásica de Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill estaba de acuerdo con un impuesto a la herencia. Y yo me acuerdo también cómo el diario El Universo, justamente en el 2015, en esta discusión del impuesto a las herencias, el diario El Universo proponía una frase de John Stuart Mill que era desde un libro, de la primera edición de su libro, y no justamente revelaba la evolución del pensamiento de John Stuart Mill, que justamente después este pensador económico señaló su posición, la necesidad de que las sociedades pongan un impuesto a la herencia. ¿Y por qué? Por la profunda pobreza que existía en su entorno, en su contexto, por la profunda desigualdad de la riqueza. ¿Qué es lo que tú señalabas en este momento acerca de cómo están concentrados los medios de producción? Si bien es cierto que el ministro de Economía tiene una urgencia por cerrar la brecha fiscal, sin embargo, todo su plan económico, sí que se le puede llamar plan, porque hasta ahora vemos algo con coherencia, sistematizado, con objetivos, políticas, metas. Eso no se ve, más allá de que su plan busca justamente, supuestamente, encumbrar el país hacia el crecimiento. Sin embargo, por otro lado, está disminuyendo la carga impositiva a los que más tienen, llevándola a que los que menos tienen contribuyan más. ¿Sí? Porque hay que darse cuenta, ¿sí?, en esta parte, que los que tienen más de $1,000 quizás sí pueden aportar, pero ya lo están haciendo. Cada semana cuando ponen cuando están pagando los galones de gasolina de su auto, lo están haciendo, están contribuyendo mucho más justamente cada semana. Ya lo están haciendo. Entonces,
justamente se está viendo que la política económica va por ese lado. Y trata, y regreso a lo que había mencionado en su momento, del Plan Nacional de Desarrollo, de evadir el Plan Nacional de Desarrollo, porque justamente en ese diagnóstico se va a dar cuenta que hay algunos grupos económicos que con la pandemia ganaron. Y justamente el ministro de Economía, Simón Cueva, está tratando de que a esos grupos económicos que apenas les rozó la crisis, apenas les rozó la pandemia, no contribuyan más con el país para cerrar esa brecha fiscal. Esa es hasta este momento mi participación. Gracias, Gonzalo. Y sí, justamente yo quisiera con Roberto Ruiz, bienvenido Roberto, gracias por sumarte a este espacio. Quisiera dialogar esta idea que tú ponías y que enfatizabas mucho, ¿no? Que tiene que ver con la política de Estado de Guillermo Lasso, es precisamente no construir Estado. Y ahí, cuando tú decías eso, se me venía a la mente este acto vergonzoso que vimos hace unas semanas de apadrina una escuela, ¿no? Como la nueva política de educación en el país es esto de apadrina una escuela, como si generar política pública se tratase de caridad de los ricos o si se tratase de digamos, dejar a la buena voluntad de los donantes, de los padrinos, el bienestar de miles, de millones de niños, niñas y adolescentes que dependen de la educación pública, ¿no? Para romper círculos de pobreza y demás. Entonces, digamos, entender que ahí también los impuestos son importantes, precisamente para algo que decía Juan Pablo, que tiene que ver con la garantía de derechos, pero al parecer para el presidente Lasso los impuestos no sirven para eso y digamos para sus consejeros también en presidencia se debería hacer la plata aquí en el país y luego sacar a paraísos fiscales. No sé qué piensas tú de esto, Roberto, cómo esta idea de no construir Estado va de la mano con las políticas económicas en materia tributaria que ha anunciado el presidente Lasso. Bienvenido y gracias nuevamente por participar de este espacio. Bueno, muy buenas noches con todas, todos y todes. Agradezco mucho también lo que es la participación en la escuela y un saludo. Bueno, de hecho, efectivamente, el discurso que usualmente tiene el presidente Guillermo Lasso es un seguimiento a lo que ya se ha venido planteando desde el gobierno de Lenín Moreno, un desmantelamiento de lo que corresponde al Estado. A su vez también es una narrativa que ha venido acaparando, por así decirlo, la nueva estrategia de la derecha regional. Un discurso del Estado mínimo, siendo apologistas al libre mercado, y a su vez también utilizando otra estrategia como es el discurso de la corrupción, usualmente ligado con el tema del lawfare, para justificar lo que es el ajuste neoliberal que han experimentado algunas economías de América Latina. Bueno, en lo que corresponde a lo que es la evasión tributaria como tal, de hecho un informe de la CEPAL de diciembre de 2020 señaló que la evasión del impuesto en el Ecuador alcanzaba aproximadamente el 7,7%. Y de hecho es algo interesante porque usualmente se justifica esta narrativa en donde tiene que haber un estado mínimo para que sean los empresarios los que generen el empleo, pero ya históricamente se ha comprobado que el empleo también nace desde el trabajador como tal. De hecho, con la adopción de las políticas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, lo que corresponde a la pobreza multidimensional que mide los indicadores del buen vivir, en el 2016 llegaba aproximadamente al 35,1% a nivel nacional. ¿Qué sucedió en el 2020? Llegó aproximadamente al 40,2%. Por otro lado, lo que correspondió efectivamente al índice de Gini y la desigualdad en el 2016 a nivel nacional era de 0,4,6, mientras que en el 2020 llegó con valores a 0,50. Y a su vez también un informe que presentó la CEPAL estimaba que aproximadamente el primer quintil de los ecuatorianos concentra solo el 4,90% del ingreso, mientras que lo que corresponde directamente al quinto quintil corresponde aproximadamente, captura el 51,30% del ingreso. Entonces, esto de aquí va reflejando cómo con la adopción de las políticas neoliberales del gobierno de Moreno se ha desarrollado un deterioro de los indicadores sociales como tal. Y a su vez también cómo el ingreso ha ido capturando a manos de un pequeño grupo como tal. ¿Qué es lo que sucedió efectivamente con el patrimonio de los grupos económicos? Ha ido aumentando en el gobierno de Moreno.
Por ejemplo, en el año 2016, el total del patrimonio de los grupos económicos llegaba aproximadamente a 36 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que sucedió en el 2019? El total del patrimonio de los grupos económicos llegó aproximadamente a más de 45 mil millones. Entonces, este desmantelamiento del Estado ha sido capturado por un grupo pequeño, en este caso que son los grupos económicos. Por eso es que desde el gobierno de Lenín Moreno se ha visto lo que es el fenómeno de la puerta giratoria, cómo las élites empresariales han pasado a capturar los puestos del gobierno. Entonces, una vez que estas élites económicas llegan a capturar los puestos del Estado, la formulación de la política tributaria como tal no va a responder a las mayorías, sino que va a responder a mejorar en este caso el bienestar de los grupos económicos. Entonces, por eso es que el gobierno de Guillermo Lasso ha venido continuando lo que es el ajuste y la reforma neoliberal como tal. Por eso es que pretende eliminar el impuesto de la ley de herencias, cobrar un tributo a los que ganan más de $1.000 y tratar de beneficiar a estos grupos económicos como tal. Y efectivamente esto también responde a uno de los debates clásicos en economía sobre qué tipo de Estado es que se necesita. Usualmente los que son apologistas al liberalismo como tal buscan un Estado mínimo que no interfiera que simplemente garantice lo que es la seguridad como tal y la generación del empleo. Pero se ha demostrado la necesidad de establecer un Estado de bienestar y un Estado de bienestar que responda a las mayorías. Por eso es que la propia CEPAL impulsó el año pasado, en el contexto de la pandemia, un pacto fiscal progresivo, es decir, que los que más tienen son los que tienen que pagar. Inclusive economistas como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz han formulado la necesidad que en el contexto de la pandemia se cobre un tributo a los que más tienen y que la pandemia como tal recaigan sobre los que más tienen y no sobre los que menos tienen. Quizás con eso hoy puedo concluir. Muchas gracias, Roberto. Sí, justamente digamos, académicos como Piketty, Stiglitz, han hablado de que se debería grabar un mínimo, digamos, del 25% para grandes corporaciones precisamente para salir de la crisis, ¿no? Vimos que con Moreno se hablaba mucho de, bueno, arrimemos el hombro, ¿no? Y a partir de eso se generaron políticas que fueron sumamente perjudiciales para los trabajadores, mientras que las grandes empresas y los bancos, primero que no aportaron nada, digamos, nada más en contexto de pandemia y además, como ya mencionaba Gonzalo, tuvieron ganancias importantes mientras muchos de nosotros perdíamos familiares en las filas de hospitales colapsados precisamente porque no había dinero para financiar el gasto, la inversión pública. Ya está con nosotros Antonio Malo. Antonio también es parte de la escuela. Bienvenido, Antonio. Yo quisiera conversar contigo respecto de la acumulación, ¿no? Cómo la acumulación de la riqueza en muy pocas manos es perjudicial, digamos, para la sociedad, ¿no? Incluso yo diría para la democracia. Y ahí solamente quisiera comentarles un dato de Oxfam y que dice que 2.153 personas, 1.000 millonarios, tienen más riqueza que 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial. Y respecto de esto, Alberto Acosta Burneo, hace algunos meses, él ponía un tuit diciendo que la pobreza era el problema y no necesariamente la desigualdad. Y ahí quisiera saber un poco tú qué piensas sobre esto relacionado a lo que ya decía hace unos minutos Juan Pablo, ¿no? Los impuestos también, digamos, como una forma de redistribución de la riqueza y de generar justicia en nuestras sociedades, en América Latina, digamos, el continente más desigual del planeta. Te doy la palabra, Antonio, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches a todas, todos, todes. Es un placer estar como siempre aquí. Bueno, creo que es una pregunta bastante sencilla, pero al mismo tiempo muy compleja por el contexto latinoamericano. Porque en el contexto latinoamericano el discurso, la narrativa dominante se refiere a que cuando cobras impuestos estás sacando este dinero de la economía, les estás robando el dinero a quienes con su trabajo, con su sacrificio, nos hacen el honor de ser millonarios, de tener muchos bienes y de estar ahí para generar trabajo, ¿no?
Y esto tiene un origen en la colonia, porque en la colonia los impuestos se iban hacia la corona española. Entonces esta narrativa se ha quedado insertada en nuestra cultura y se sigue utilizando, ¿no es cierto? Y se dice que cuando sacas impuestos cuando sacas el dinero de la economía a través de los impuestos, lo que estás haciendo es reduciendo el trabajo y por lo tanto generando inequidad. Cuando, en función de los datos que diste, Jairen, pasa todo lo contrario. Se ha visto que en las sociedades que tienen una carga impositiva más alta y sobre todo una carga impositiva sobre quienes más tienen, existe mayor equidad, pero al existir mayor equidad, también existe más trabajo, existe mayor generación de empleo, pero además existe más equidad de género, existe menos violencia e incluso existe una mayor conciencia ambiental. Entonces, y con esto termino, han utilizado esta idea de que cobrar impuestos es robar para, como ya lo único que se consigue con eso es una mayor acumulación, ¿no es cierto? Y al conseguir mayor acumulación, consigues mayor inequidad, mayor injusticia y demás, pero lo que no se ve es que esos impuestos, o sea, a ver, lo que es sacar el dinero de la economía, y hay que ser bien claros, es llevar la plata fuera del país, llevar la plata a paraísos fiscales. Para eso quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas. Eso sí que es sacar el dinero de la economía y del país, ¿no es cierto? En cambio, al cobrar impuestos, ese dinero regresa a la misma economía y regresa a la misma economía a través de los salarios de la burocracia, de la tan satanizada burocracia. La burocracia no son extraterrestres, ¿no? Son personas que comen, consumen, beben, van al baño, ven televisión, ¿no es cierto? Cogen el bus, ponen gasolina. Es decir, son personas que están consumiendo y están reingresando de esa manera ese dinero a la economía. Igual con las compras públicas, cuando los municipios, las juntas parroquiales, las prefecturas, el Estado, el gobierno central, la asamblea, compran grapas, compran una engrapadora, compran una computadora o un flash memory, ese dinero está regresando a la economía. Y por supuesto también a través de los subsidios. Y por lo tanto está generando empleo y reduciendo inequidad. Y ese es un problema de fondo, ¿no? Esta narrativa que dice que los impuestos son malos para la economía, que son malos para la gente, cuando sucede todo lo contrario. Y por supuesto la inequidad lo único que hace es destruir una sociedad. Gracias, Antonio. Sí, digamos, justamente le doy la palabra a Cost porque quería hacernos una pregunta. Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches. Roberto, Gonzalo, qué gusto que nos acompañen estos martes loco, como dijo nuestro compañero Augusto, de los Space de la escuela. A todos, compañeros, bienvenidos. Bueno, el tema, ¿no? Justicia o caridad, simplemente para enfocar un poco, estamos aquí en Ecuador viviendo un tema que los contribuyentes deben declarar al fisco ya el 2% de los ingresos brutos. Creo que es el único país en el que sucede eso de ahí. O sea, no deducen gastos y el impuesto al 2%. El presidente electo, Guillermo Lasso, en su oferta de campaña prometió eliminar ese impuesto. Van más de 100 días, no ha hecho nada. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué piensan sobre ese impuesto? ¿Cuál fue su razón de ser? ¿Seguir favoreciendo a su círculo, a los que viven en su burbuja? ¿O piensan ustedes que sí puede haber una buena recaudación a través de esto de aquí? Quizá, Juanpa, quisieras responder la pregunta. Sí, creo que esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Se discutió mucho realmente en campaña electoral. Ambos candidatos en realidad prometieron eliminar el impuesto del 2% sobre las ventas para los microempresarios, porque sí, es un impuesto que es antitécnico, ¿no? Es decir, que un microempresario, que alguien que vende menos de $100,000 al año, tenga que tributar el 2% sobre las ventas con la excusa de simplificar el sistema, es totalmente regresivo, porque los grandes grupos económicos en el país
no llegan a tener una presión tributaria que supere el 1.5% de sus ventas. Es decir, a los pequeñitos les estamos cobrando el 2% sobre sus ventas, pero a los grandes contribuyentes, es decir, a la corporación La Favorita, a la Fabril, a las grandes cadenas de medicinas, a los bancos no les estamos llegando a cobrar el 2% sobre sus ingresos, ¿no? Entonces esto hace que el sistema tributario deje de ser progresivo, que es lo que buscaríamos técnicamente desde una perspectiva económica, ¿no? Entonces tendría mucho más sentido un sistema tributario como ocurría antes, que existía el anticipo del impuesto a la renta, que se convertía en un impuesto mínimo para los grandes contribuyentes, en donde sí una parte de ese impuesto se calculaba en función de las ventas, otra parte en función de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Y con eso se obligaba a que los grandes contribuyentes ejerzan y tengan una presión tributaria que era mucho más alta, ¿no? En los últimos años, y ahí Jairen citó, por ejemplo, a Jonathan Báez, que desde la Universidad Central hacen monitoreo justamente de cuánto están tributando los grandes contribuyentes. Hemos visto que la contribución de las grandes empresas ha caído en los últimos años, y más bien el sistema se ha vuelto más regresivo porque ha puesto la mirada sobre los pequeños contribuyentes, ¿no? Justamente este impuesto del 2% sobre las ventas fue una de las recomendaciones, por decirlo así, porque esa no es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, para cerrar la brecha del déficit fiscal, y termina imponiendo, digamos, este sistema que es totalmente injusto, ¿no? Entonces, desde una perspectiva técnica, es claro que lo que primero se debió haber hecho es enviar un proyecto de ley económico urgente para eliminar este impuesto, ¿no? Porque además esto fue una oferta de campaña del presidente Lasso, así como también ha tenido otras ofertas de campaña, ¿no? Lo que claramente, digamos, es evidente que sí va a cumplir es eliminar estos impuestos, que incluso él llevó hasta notarizarlos, ¿no? Es decir, él notarizó la eliminación del impuesto a las herencias, notarizó que se iba a eliminar el impuesto sobre los consumos especiales de más de $30,000 en vehículos automotores, que además esto también tiene un impacto ambiental. Vimos, por ejemplo, que en el gobierno de Moreno se eliminaron los impuestos verdes. Antonio creo que nos puede dar también una perspectiva desde cómo los impuestos también tienen un carácter muchas veces ambiental, o muchas veces, digamos, para tratar de desincentivar comportamientos que no son deseables en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que, digamos, se ponía impuestos sobre las bebidas azucaradas, o se ponía impuestos sobre el licor, sobre los cigarrillos, y esto lo que busca es, digamos, reducir ciertos comportamientos que socialmente son perjudiciales para la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, el que fuma no solo se hace daño a su salud, sino que también termina perjudicando a la salud de las personas con las que convive, ¿no? Porque el fumar tiene un efecto adverso sobre las personas que nos rodean. Y también termina en un sistema como el nuestro, en donde tenemos una salud pública. Él termina siendo una especie de free rider, y termina siendo una especie de una persona que contribuye menos de lo que debería al sistema, ¿no? Entonces, por eso se busca también, desde una perspectiva impositiva, tener este tipo de impuestos que lamentablemente se han ido desmontando en los últimos años, y esto obedece yo voy a coincidir ahí con lo que decía Gonzalo, este dogma de ir desmontando el Estado, ¿no? Porque yo lo anunciaba en mi primera intervención, lo que está detrás de los impuestos es la construcción del Estado, es una construcción de la sociedad, ¿no? Jairen hacía alusión también a un tema que lo escuchamos a la ministra de Educación, de apadrino una escuela. Y aquí cabría preguntarse, ¿no? ¿Por qué los empresarios tendrían que apadrinar una escuela, ¿no? Lo que a ellos les correspondería en realidad es pagar los impuestos como corresponde, sin evadir, sin elusión, para que desde la política pública podamos financiar a las escuelas. La realidad es que en el 2020 se le quitaron casi $1,000 millones al presupuesto en la educación.
y este año hemos visto que no se busca restituir esos presupuestos, ¿no? Por eso es que el presupuesto, algunas de las bancadas en la Asamblea Nacional han anunciado que no aprobarán el presupuesto enviado por Guillermo Lasso porque este contiene reducciones en el presupuesto de educación y de salud. Y lo que está detrás de esto es evidentemente esta política de tratar de desmantelar el Estado, ¿no? Antonio creo que hablaba también un poco de esto de pensar que los impuestos son malos, ¿no? Y escuchamos constantemente a los políticos repetir esta frase de meterle la mano a los bolsillos de los ciudadanos cuando se quiere cobrar impuestos. Y esto es totalmente falso porque, claro, esos impuestos después no es que salen del flujo de la economía, sino que retornan al flujo de la economía mediante el gasto público, mediante la burocracia, ¿no? La burocracia, como tal, también lo manifestaba Antonio, no se trata de ponerle un adjetivo peyorativo, ¿no? En realidad, a lo que los ecuatorianos decimos burocracia, tendríamos que aclarar que el 80% de las personas que trabajan en el Estado están vinculados con la educación, con la salud, con la seguridad. Es decir, esa burocracia en realidad son médicos, esa burocracia en realidad son docentes, son policías, son militares, y esas son funciones mínimas en cualquier estado, ¿no? O sea, cualquier estado, incluso un estado de corte muy liberal, te diría que financiar la educación, la salud, la seguridad es algo que insustituiblemente lo tiene que hacer el Estado, ¿no? Entonces, creería que va por ahí. Muchas gracias, Juan Pablo, y gracias también a las personas que nos escuchan en este space de la escuela, impuestos, justicia o caridad. Queremos recordarles que la escuela es un espacio de formación política, es un espacio de formación de cuadros en el que buscamos precisamente, digamos, combatir el sentido común, resignificar distintos temas, ¿no? Como la libertad, la democracia, y en ese sentido también dar discusiones, elevar el nivel del debate que a veces en este país no es el mejor, ¿no? En ese sentido, yo quisiera, antes de dar la palabra a las personas que han solicitado, quisiera también conversar, digamos, con Antonio, con Gonzalo, con Juan Pablo y con Roberto, y con todos quienes quieran sumarse a esta discusión. Quisiera un poco problematizar esta idea de justificar ciertos privilegios que tienen las grandes empresas o las grandes corporaciones, entre ellas reducirles impuestos, o como ya decía Juan Pablo, ¿no? Se cobra el 2% a las pequeñas, a las microempresas, y no se está cobrando, digamos, más impuestos a las grandes empresas. Y, digamos, uno de los argumentos de las personas que defienden este tipo de políticas tiene que ver con que las grandes corporaciones o las grandes empresas generan la riqueza, ¿no? Como generan riqueza y como generan empleo, entonces digamos que por ahí no tendrían que pagar tantos tributos, tantos impuestos. Entonces yo quisiera dialogar, digamos, con ustedes sobre esta idea, ¿no? De quiénes realmente están generando la riqueza. Quisiera conversar contigo, Gonzalo. Sí, es una pregunta bastante importante y justamente nosotros, sobre todo en las facultades de economía, nosotros discutimos y dilucidamos sobre eso, ¿no? Porque eso es una concepción, más concepción liberal, ¿no? Entonces, ¿por qué el empresario o por qué los empresarios, por qué los capitalistas deben ganar siempre más? Y es justamente por esa regla de oro que dicen que los capitalistas mientras más arriesgan, más deben de ganar, ¿no? Entonces, como ellos son los que arriesgan, no es el trabajador el que arriesga, no es el terrateniente en esa concepción bastante de economía política, no son los terratenientes, no son los trabajadores, no son ellos los que arriesgan son los empresarios. Entonces, como son los empresarios los que más arriesgan, son los que más deben de ganar, y en la distribución del ingreso son los que más son los que se llevan la mayor parte de ese ingreso. Entonces, esa es una concepción bastante liberal. Sin embargo, el desarrollo posteriormente en el siglo XIX y posteriormente en el siglo XX se dieron cuenta de que justamente esta concepción de Smith o esta concepción de Ricardo liberal
llevaba justamente a que exista una profunda distribución desigual del ingreso. Entonces, pero esas concepciones en América Latina, justamente, fueron lo que dividieron justamente a América Latina en el aspecto de tener a liberales y tener a otros economistas, pensadores y políticos a favor del intervencionismo de Estado. Entonces, ¿por qué? Porque el liberalismo siempre creyó que lo que necesitaba era libre cambio, libre comercio, cero impuestos y ninguna presencia del Estado en la economía. Porque lo único que estaban los estados latinoamericanos era para comerciar con los países del centro. Y ese justamente era el único signo de prosperidad existente. Entonces, esa pregunta de justicia o caridad justamente va involucrada a una concepción ya histórica. Y justamente lo que decía Juan Pablo, desde la heterodoxia tenemos que luchar contra ciertos conceptos. Por ejemplo, que en nuestra sociedad todo lo que suena a burocracia es malo, y en realidad no se dan cuenta que detrás de burocracia hay un 80% que no es solamente un trabajo de escritorio, sino que son maestros, doctores, son policías, son la seguridad nacional. Y por otro lado, estamos también luchando desde la heterodoxia también por el tema de la carga impositiva. Ustedes tienen que saber que antes del 2007, la carga impositiva era apenas de un dígito, entre 8 y 9%. Después del 2016, esa carga impositiva subió a entre 13 y 15%. Entonces, y aún así, estamos por debajo del promedio de América Latina, y aún así en nuestra economía se pretende establecer que eso es exagerado, excesivo, no teniendo en cuenta, y aquí vamos al tema de la pregunta, no teniendo en cuenta que esa carga impositiva, que nosotros vamos hacia el promedio de América Latina, que es muy por debajo del promedio de los países desarrollados, responde justamente a la concesión de derechos que realiza la Constitución de Montecristi. Los numerosos derechos de orden colectivo que se dan justamente en la Constitución de Montecristi. Uno de ellos, por ejemplo, la educación gratuita, por ejemplo. Esa educación gratuita que obviamente que tanto al gobierno de Moreno, al gobierno y ahora al gobierno de Lazo, les molesta tanto, ¿sí? Entonces, uno se puede dar cuenta justamente cuando buscan reducir el presupuesto a la educación, es por eso mismo, porque pretenden llevar, una vez más, esa carga impositiva entre el 12, entre el 13 y el 15%, pretenden llevarlo a un dígito. Y con eso justificar justamente el ajuste posterior, que donde el Estado no tenga un peso en la economía del 30, 32, 35%, sino llevarlo al 20%, que aún en ese porcentaje, para muchos, los más liberales, es demasiado excesivo. Gracias, Gonzalo. Y bueno, agradecerles a todos, a todas y a todes que nos acompañan. Ya vamos casi una hora en este space y yo quisiera dedicarle, digamos, esta segunda parte a dialogar sobre cuáles son las alternativas que tenemos como país, que no sean, digamos, precisamente esta política de Lazo que tiene que ver con no construir un Estado, con gravar a los que menos tenemos en lugar de gravar a las grandes corporaciones, a los bancos, porque ya lo vimos con Moreno, ¿no? Y este discurso de la austeridad como única alternativa para salir de la crisis, o el gravar a las personas que ganan más de $1,000 como única alternativa para tener, digamos, liquidez en el Estado. Estoy segura que hay otras formas y otras alternativas, pensando y haciendo política económica más desde la heterodoxia, que hay otras soluciones, digamos, para la política económica de este país. Así que te lanzo a ti la pregunta, Roberto, ¿cuáles son las alternativas a esta política económica de Lazo que ya vemos que se va configurando?
Sí, de hecho, efectivamente, usualmente esto también parte de la visión sobre qué tipo de Estado quiere Guillermo Lasso. De hecho, en el discurso se alude de que se necesita un Estado mínimo, que hay que reducir el Estado, pero quizás una de las mayores contradicciones que tiene el discurso neoliberal es que por un lado se aplaude al Estado mínimo, pero por otro lado el Estado, cuando es capturado por estos grupos económicos, elabora políticas que benefician a estos grupos económicos. Entonces es como que un discurso contradictorio propio del neoliberalismo. Ahora, efectivamente, ¿cuáles tipos de políticas se pueden impulsar? Bueno, en el contexto de la pandemia, el patrimonio de los grupos económicos ha ido aumentando. Entonces, quizás partiendo por la necesidad de grabar un impuesto a los grupos económicos, se puede orientar un poco lo que corresponde a la política. A su vez, también algo que ha tomado relevancia en el contexto específicamente de la pandemia es el trabajo no remunerado como tal, es decir, la jornada, la carga del trabajo de cuidados que realizan principalmente las mujeres dentro de la esfera privada como también dentro de la esfera pública, el cual no es reconocido por el Estado, y tanto las mujeres como los jóvenes, por el informe del panorama social de la CEPAL, han sido los más afectados en el contexto de la pandemia. Entonces también es fundamental que a través de iniciativas de participación ciudadana se consolide lo que es la propuesta de un pacto fiscal progresivo. Y a través de este pacto fiscal progresivo se impulsa que los grupos económicos paguen, o sea, cobrar de un tributo como tal, y a su vez establecer lo que son transferencias monetarias condicionadas. Y estas transferencias monetarias condicionadas tienen que orientarse a los sectores más afectados por la pandemia, que son tanto los jóvenes, que a su vez también se encuentran en el sector de la informalidad, las trabajadoras del hogar no remuneradas también. Entonces, yo creo que quizás por ese lado se puede orientar lo que es la formulación de alternativas desde la heterodoxia como tal, y que el Estado en este caso responda a las mayorías y no sea capturado por unos pocos. Gracias, Roberto. Antonio, ¿qué otras o qué alternativas hay al manejo de la economía, sí, alternativas a las planteadas por Guillermo Lasso? Bueno, primero, antes de responder esa pregunta, quiero irme a un elemento fundamental. Hemos estado hablando mucho de qué tipo de Estado queremos, pero creo que hay una pregunta que está todavía detrás de eso, ¿no? Y es, ¿quién queremos que garantice nuestros derechos? ¿Queremos que nuestros derechos sean garantizados a través del Estado o queremos que nuestros derechos se conviertan en mercancías y sean garantizados a través del mercado? Si son garantizados a través del mercado, significa que solamente quien tiene dinero para comprarlos tiene derechos, ¿no es cierto? Y esto lo menciono porque esto está directamente relacionado con el tema de los impuestos. Porque si queremos que sea el Estado quien garantice los derechos, esto tiene un costo. Y ahí viene todo lo que ya se ha mencionado antes, ¿no? El costo de estos servidores, de estas servidoras públicas, que son maestras, que son médicas y, en fin, todas las otras funciones que cumple el Estado. Aquí en Cuenca, por ejemplo, una dotación de agua potable de primer nivel, conservación ambiental para poder garantizar esta agua potable. Todo eso tiene un costo, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra el tema de impuestos. Juan Pablo mencionó el tema de los impuestos verdes. Y creo que, para contestar tu pregunta, Jairen, también, creo que por ahí va mucho la cosa, ¿no? Creo que no tenemos que perder la perspectiva de dónde se está generando la riqueza. Primero, bueno, desde la economía ecológica creemos que la riqueza no se genera, es termodinámicamente imposible generar riqueza. La riqueza ya está ahí. La riqueza es la energía solar, la riqueza es la materia que ya está en el planeta, en fin. Y lo que hacemos los seres humanos es transformar eso a través del trabajo, y ahí es cuando la convertimos en lo que se llama, en lo que hemos llamado riqueza. Y esa riqueza en realidad es generada por la misma naturaleza y también por todo ese trabajo invisible de pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes y demás. Entonces, ¿qué tipo de alternativas económicas tenemos? Yo pensaría que como ya se ha dicho, un sistema impositivo progresivo, un sistema impositivo dirigido hacia la sustentabilidad, hacia la conservación de la naturaleza,
Entre paréntesis hay que decir que hay un doble discurso terrible entre quienes hablan de conservar la naturaleza y hablan de eliminar impuestos. No puedes hacer las dos cosas. Si quieres conservar la naturaleza, necesitas generar impuestos para la conservación, porque si no, tienes que financiar de alguna manera el Estado, ¿no es cierto? Y bueno, para aterrizar un poco a las alternativas. Las alternativas son generalmente desde la heterodoxia inyectar dinero en la economía, inyectar dinero desde el Estado a través de distintos mecanismos, transferencias monetarias, subsidios. Creo que la alternativa que proponía Andrés Arauz del trabajo digno universal es una alternativa súper interesante que debe ser evaluada. En esta alternativa se hablaba, por ejemplo, nuevamente del reconocimiento del trabajo no remunerado doméstico. Habíamos quienes promocionábamos que dentro de este trabajo no remunerado también se incluye el trabajo no remunerado de quienes garantizan la soberanía alimentaria, de quienes conservan la naturaleza en los parques nacionales, ¿no? Quienes, pueblos originarios, campesinos que conservan la biodiversidad. Pero sobre todo el tema está relacionado con la expansión del gasto público dirigido hacia la inyección de dinero en la economía para recuperar el empleo. Pero sobre todo, fundamentalmente, es un sistema de impuestos súper progresivo. Yo soy quienes creen que necesitamos de impuestos muy fuertes sobre las grandes fortunas, anclados en el patrimonio, a patrimonios que tengan $1 millón o más, impuestos a las herencias. Necesitamos también una distribución de tierra y de una democratización del acceso a la tierra productiva y al agua también radical, y esto también se consigue a través de impuestos. En fin, pero repito, el tema es inyectar dinero en la economía, expansión del gasto, pero inyectar dinero en la economía dirigido hacia esa economía invisible, ¿no? Hacia esa verdadera economía que es la que sostiene a la vida, ¿no? La economía de la naturaleza, la economía de las mujeres, la economía de los pueblos originarios. Muchas gracias, no sé si contesté la pregunta. Sí. Bien, muchas gracias. Juanpa, quisiera dialogar contigo sobre esta pregunta. ¿Qué otras alternativas hay a este manejo económico que propone Guillermo Lasso, que tiene que ver con, en lugar de gravar a los que más tienen, están, digamos, una posible la anunciada reforma tributaria más bien busca golpear a las clases medias? Esta pregunta te dejo, pero quisiera invitar también a las personas que se encuentran en este momento escuchándonos, que se animen a solicitar la palabra para tener un diálogo colectivo, también para escucharles. Y bueno, te dejo en el uso de la palabra, Juanpa. Sí, en ese sentido creo que, bueno, Antonio ya nos habló de un sistema progresivo tributario. A mí me gustaría más bien ver qué nos aportan Eduardo, David, que habían solicitado hablar, ¿no? Entonces, no sé si vamos primero con David y después con Eduardo para ver cuáles son sus impresiones, y después podemos ahondar más en la construcción de este sistema mucho más progresivo en materia tributaria. Chévere, Juanpa, gracias. Eduardo y David ya están como hablantes. El que desee tomar la palabra, bienvenidos. Bueno, Juanpa, si quieres, dale, y mientras Eduardo y David se conectan con nosotros. Bueno, un poco era como andando la temática que ponía Antonio, ¿no? El tema de tener impuestos al patrimonio, el tema de tener impuestos a las herencias. Y esto es un poco la idea de lo que nos habla Thomas Piketty, ¿no? En su libro El Capital, él habla de justamente tener tasas marginales sobre el impuesto al patrimonio, sobre el impuesto a la renta, sobre los impuestos a las herencias muy, muy altos. Y eso tiene una lógica de redistribución bastante clara, ¿no? Desde una perspectiva dogmática, por ejemplo, Jairen hablaba de un comentario de Alberto Acosta, que él afirmaba que el problema no es la desigualdad, sino que el problema es la pobreza. Y esto es errado porque en realidad la desigualdad sí te genera una serie de problemas económicos.
Países muy, muy desiguales son incapaces de crecer. Países muy, muy desiguales son incapaces de superar la pobreza como tal, ¿no? No es una virtud el tema de la desigualdad. Países desiguales son mucho más inseguros y en ese sentido es claro que tenemos que ir construyendo esta perspectiva de Estado en donde se genera riqueza y se redistribuye la riqueza, ¿no? Un impuesto a la herencia claramente no termina privando, digamos, a quien recibe una herencia de lo que muchos consideran como un privilegio adquirido, que es esta institución de la herencia, ¿no? Porque alguien que recibe igual, no sé, $1.000.000, por más que se le cobre el 70%, digamos, de impuestos sobre esa herencia, igual termina en una mejor posición de lo que estaba antes, ¿no? Es decir, antes no tenía nada, recibe una herencia, y por más que le cobren el 70%, igual estaría recibiendo $300.000 y por ende no es que estaría cayendo, digamos, en indefensión por una acción del Estado, ¿no? Sino que es todo lo contrario. Esa es una persona que igual sigue siendo totalmente privilegiada dentro de la sociedad, ¿no? Y por eso es algo que el hecho de eliminar este impuesto es un sinsentido económico en realidad, ¿no? Creo que debemos ir hacia un sistema mucho más progresivo y lamentablemente digamos que ahorita vamos en una lógica contraria a eso, ¿no? El hecho de mantener, digamos, este impuesto en cambio del 2% para los microempresarios, el hecho de este anuncio del ministro Simón Cueva de decir que las personas que apenas ganan $1.000 tienen que contribuir en una mayor medida, el hecho de creer, por ejemplo, que en lo que es el impuesto a la renta, estos gastos deducibles para educación, para salud, para vivienda, constituyen, digamos, exoneraciones tributarias que no deberían existir, es totalmente errado, ¿no? La solución no parte de ahí, la solución parte de que los grandes grupos económicos tributen lo que tienen que tributar. Me parece que fue Roberto que nos hablaba de que en el Ecuador, según la CEPAL, alrededor del 7% del PIB se va en elusión y en evasión de impuestos. Y llevando, digamos, esta cifra a términos nominales, estaríamos hablando de que el Ecuador deja de percibir entre 7.000 y 8.000 millones de dólares producto de la evasión tributaria. Y la evasión tributaria es una forma de corrupción, ¿no? Muchas veces hablamos del combate a la corrupción y de que se han perdido miles de millones de dólares y salen algunas cifras realmente descabelladas que no tienen ningún sustento de métrica económica y nos olvidamos de hablar de este tema de la evasión tributaria, que es una forma de corrupción, ¿no? Si me preguntan a mí, personalmente, incluso creería que la política tributaria de Guillermo Lasso cae en sí en un acto de corrupción, ¿no? Porque él parte de eliminar impuestos que a él personalmente le terminan perjudicando. Es claro y todos sabemos que Guillermo Lasso posee una de las fortunas más grandes del país y de las primeras acciones que estaría tomando ya como gobernante es eliminar el impuesto a las herencias, que eso a quien solo va a beneficiar, digamos, es a sus hijos, ¿no? Que son sus legítimos herederos, pero eso cae, digamos, ya en un conflicto de intereses, ¿no? Entonces creo que habría que también poner en discusión aquel tema, ¿no? No sé si es que ya quisieran tomar la palabra Eduardo o David, que lo habían solicitado antes. Sí, buenas noches. Te escuchamos. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Primero, agradecerles mucho por este tipo de espacios que aparte de que conocemos opiniones valiosas, también nos permiten interactuar. Y, a ver, ¿qué nos enseña la historia para quienes leemos y nos gusta aprender de la historia?
es que justamente todo lo que está sucediendo, no de ahora, sino ya desde el gobierno de Moreno, es la vuelta de lo que ya se aplicó en el país, en lo que se denominó el neoliberalismo, ¿no es cierto? Esto del recetario del consenso de Washington, que habla principalmente de liberalización de los mercados, de privatización, de disminución de los impuestos, de minimización del Estado. Todo esto enmarcado en el hecho de que el mercado es el mejor asignador y administrador de recursos en la economía, cuando no es así, porque lo que pasa es que en el liberalismo hacen apología del individualismo, y ahí surge justamente todas estas fallas de mercado y todas estas complicaciones, la desigualdad, de la pobreza, ¿verdad? Porque se deja de lado el poder de la acción colectiva, que entonces sí ayuda el Estado. O sea, vemos que con esta apología del individualismo y aplicada y fracasada en el país, se consideraba que no era necesaria la acción colectiva, que no era necesario el Estado o los bienes públicos y que se tenía que disminuir los impuestos a todo lo que se pueda dar. Pero contrariamente a esto, es que quienes denuncian que el Estado puede ser populista o paternalista cuando asiste a los más vulnerables, cuando necesitan que se rescate al sector financiero, a las grandes empresas, ahí en cambio lo llaman fomento o rescate, como precisamente ocurrió con Moreno y la ley de fomento productivo en 2018, cuando se condonaron cuando se condonaron intereses, multas y recargos, ¿verdad? Entonces todo esto ya se aplicó en el país y fracasó. Y por eso es que no podemos ser indiferentes ante tanto atropello. Para eso ya tenemos al Estado. Vemos que el gobierno le es indiferente la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad que últimamente está proliferando por doquier. Entonces, eso quería acotar y comentar en este espacio, agradeciendo también por la oportunidad de poder intervenir y pues que se sigan dando más espacios como estos para poder difundir más y conocer mucho más y no solamente exponer ideas, sino que también proponer algunas posibles soluciones, como lo ha planteado los Juan Pablo y Gonzalo, y así como esto de hacer efectivo la recaudación tributaria de manera progresiva, y como lo establece la propia Constitución en el artículo 30, porque en sí, justamente con el cobro de los tributos que se ha planteado a aquellas personas que ganan más de $1,000 y que sería el 4% de la población, se estaría afectando a la economía en general, porque se estaría reduciendo la capacidad adquisitiva de este sector de la población. Cuando lo que decía también al inicio Yaren decía que en el estudio que hace Jonathan Baez también dice que, a ver, mejor, ¿por qué no cobramos a aquellos que ganan más de $60,000 al mes, que son estas casi 1,000 personas en el país, y se recaudaría muchísimo más que grabándole a este 4%? Aparte de que este grupo tan reducido es el que efectivamente saca dólares de la economía, porque generalmente se consumen productos importados, y más bien ese grupo del 4% son los que dinamizan la economía, porque se consumen productos nacionales, y se estaría atentando, o sea, es un balazo en el pie el hecho de querer cobrar este impuesto, que posiblemente lo puedan conseguir, pero ya los resultados son previsorios de que no van a contribuir al desarrollo y mucho menos a la recuperación del país. Eso, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, David, por participar. Eduardo, tienes la palabra. No sé si es que todavía quieres hablar o si no, damos paso a Jen Íñiguez para que hable.
Eduardo, Hola, hola, buenas noches. Nuevamente gracias por la oportunidad. Soy un eh, asistente a sus espacios y bueno, no me considero una persona que tenga una postura política ni económica radical. Siempre he sido una persona por mi formación profesional y por el, digamos, el trabajo que tengo en donde más allá de tomar posturas radicales, ortodoxas, eh, siempre he creído en la practicidad de las cosas. Es decir, en la vida estamos regidos por principios, así creamos o no creamos en ellos. ¿Sí? La gravedad es uno, es decir, si tú sueltas algo en el aire, precisamente para arriba no va a caer. Y así podemos creer o no creer en la electricidad, podemos creer en el magnetismo, etcétera, etcétera. Para hablar de principios físicos, definitivamente en la vida también hay otros principios y alguien por allí mencionó el costo de las cosas, ¿sí? Definitivamente, desde el acto de venir al mundo significa un costo. No creo que ninguna de nuestras madres haya ido a una máquina expendedora, haya puesto unas monedas y haya salido un bebé. Desde el momento de la concepción hasta que cada uno vino al mundo, alguna serie de gastos tuvieron que ser sufragados desde la atención ginecológica a la maternidad, etcétera. Y estoy perfectamente de acuerdo con el hecho de que las políticas fiscales impositivas precisamente reducen las brechas que existen entre los grupos sociales para que los que menos tienen puedan acceder a servicios de mediana o de relativa calidad respecto a los que el dinero eventualmente podría comprar. Nos encantaría tener las clínicas que se tienen en Estados Unidos, en Europa, para que todos podamos venir al mundo, pero no es esa nuestra realidad, ¿sí? Pero más allá de todos estos planteamientos de decir a quién le cobramos o cómo lo cobramos, yo quisiera ir un poco más allá al hecho de cómo estamos haciendo uso de lo poco o mucho que estamos recolectando, ¿sí? Yo quisiera también un poco, quizás el tema no viene mucho con el espacio, pero a ver, ¿qué tan eficiente estamos siendo con lo que recolectamos? ¿Sí? Y por allí quizás en algún momento alguien dijo, bueno, sí, es que estamos pagando al policía, al doctor, pero realmente también como un grupo de ciudadanos o un grupo de personas que pertenece a una sociedad, nos estamos enfocando en realmente invertir o darle el uso adecuado a eso que recaudamos como impuestos. Sí, esa sería la pregunta que yo quisiera. Y en esto tiene que ver también principios fundamentales que van con la persona como la honestidad. Hemos conocido pues por muchas fuentes el monto que significa la corrupción en esa lacra de la falta de honestidad en nuestra economía. Pero también es cierto que no tenemos una política de cómo administrar de tal manera de que esos pocos recursos que por cuestiones impositivas llegamos a recaudar, los logremos administrar de manera adecuada, de tal manera de que el dinero no se convierta en un gasto, en cuestiones burocráticas, sino se convierta en un tema de una inversión. Y con esto quiero nombrar países que inclusive son de tinte socialista como Noruega, por ejemplo, ¿sí? En donde hay muchas empresas públicas que producen réditos para sus ciudadanos, para su sociedad. Son empresas que compiten en bolsa o están en las bolsas europeas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es cierto, quizás no es tanto el tema, es justicia, yo pienso que sí. Quizás el tema, podemos discutir el tema de los impuestos. Desde luego, la eliminación del 2% es necesario porque el motor de los microempresarios y las pequeñas y medianas empresas es vital, generan algo de empleo necesario hoy por hoy. Pero bueno, ¿de dónde recuperamos ese 2%? ¿Sí? Combustible se está recuperando. ¿Cuál es la matriz fiscal de este país? Es decir, quitamos de aquí, ponemos allá las herencias.
¿sí? Es un tema. El 15% de los trabajadores, quisiera comentar que en otros países, no sé si me corrige, Jairen quizás tiene información de otros países, pero el 15% de las utilidades es un impuesto al capital que no se paga en otros países, ¿sí? ¿Es una conquista de la sociedad ecuatoriana? Eventualmente sí, pero quizás también ese sea un motivo por el cual los capitales no quieran precisamente venir a invertir y generar empleo. No lo sé. No con esto quiero tomar una posición a ultranza de defender a tal o cual postura. Simplemente yo quiero invitar a pensar las cosas desde otra óptica, desde otra perspectiva, y lo que a mí como ciudadano me interesa más es precisamente en esa recaudación, cómo estamos haciendo uso y cómo efectivamente castigamos a quienes hacen mal uso de esos impuestos que logramos recaudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sí, yo creo que esa es una discusión importantísima en la medida en que nuestros impuestos, el dinero que nosotros aportamos, tiene que ser correctamente utilizado, ¿no? Y también de forma redistributiva. Quisiera darle la palabra a Jan Íñiguez, que nos había también solicitado hablar. Bienvenido, Jan. Gracias por participar en este space. Gracias, buenas noches, compas, a todos. Bueno, yo solamente quería agradecerles a ustedes por poder poner en debate estos temas. Creo que la escuela juega un rol, está jugando un rol súper interesante en torno a la creación de debate político. Entonces, esto me parece genial, agradecerles por ese espacio. Y mi comentario súper general en torno al tema de discusión, el título, que dice impuestos, justicia o caridad. Bueno, el impuesto per se no es más que una herramienta. No creo que genere por sí sola justicia o caridad. No creo que deberíamos simplificarla así de esa manera. Pero, por ejemplo, ya comentaba Juan Pablo, ya comentaba también Antonio, que hay diversos impuestos que permiten no solo tener esa carga para recaudar dinero para el Estado, sino también que permiten gravar sobre las bebidas alcohólicas, por ejemplo, en una lógica de disminuir las afecciones en torno a lo que crean estas bebidas, el tema de las bebidas azucaradas, el tema del ISD, que es un impuesto que no tiene tanta su naturaleza en tener recursos por per se, pero sí en evitar la desdolarización, por ejemplo, evitar que los dólares salgan mayormente a paraísos fiscales. Pero en un sentido político, creo que el impuesto o la justicia tributaria sí es un tema sumamente político, y creo que hoy en este gobierno se lo está tomando de la manera que ya lo esperábamos, desde un polo opuesto hacia las necesidades de todas y de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de impuestos, una de las, aparte de poder suplir los gastos en servicios públicos, en mi apreciación, creo que los impuestos o el sistema tributario sirve esencialmente para generar esa reducción en la desigualdad, al menos en el nivel de ingresos. Ya decía, me parece que no sé si Roberto, decía que al final del día la clase media y la clase trabajadora paga en el IVA, paga en el consumo y genera esa recaudación tributaria. Y al final del día, esta injusticia tributaria, que es la que vivimos hoy y lo que se viene también, porque ya están dando luces de cuál es el cronograma en torno a este sistema, es que se va a mantener esta carga tributaria sobre las mayorías, en este caso el 2%, y no se grava lo que decía yo al inicio, no se grava sobre estos grandes grupos económicos que al final, ejemplificando, en no más de estos 30 grupos, si se cobra, por ejemplo, un 2-3%, ya generarías aproximadamente de 4.000 a 5.000 millones de dólares y llenarías al menos una parte de ese hueco fiscal. Entonces, creo yo, para concluir, que el tema del sistema tributario es una herramienta en un fin último, más allá de todas las herramientas de la naturaleza que pueda hacer, que con fines recaudatorios, en un fin último es para reducir esa desigualdad, para lo que decía Juan Pablo. Al final, esa desigualdad te trae inseguridad, te trae otros números que al final del día
generan un subdesarrollo también en el país. Quisiera terminar preguntándole, sobre todo a Juanpa, ¿qué opciones tenemos ahora en la creación colectiva de estas ideas? No sé si alguien pueda tener, pero específicamente si Juanpa puede manejar ¿qué opciones tenemos no solo en el criterio tributario, sino en otras ideas que pueden también ser válidas en torno para la recuperación de la economía? Así no sea el gobierno que las aplique, ¿qué opciones tenemos? Por ejemplo, se me ocurre en el tema de la liberación de los precios del combustible. ¿Es una opción hoy por hoy poder frenar eso? ¿Puede ser una lucha todavía? No sé, más o menos mi pregunta va orientada por ahí. ¿Qué opciones tenemos? Opciones creativas para poder también sacar adelante económicamente al país. Listo, muchas gracias, Jane, por tu intervención. Bueno, yo creo que las opciones siempre van a ser múltiples, siempre y cuando estemos dispuestos a entablar una discusión, ¿no? Creo que Eduardo tocaba un tema que es fundamental, que es el tema de qué se está haciendo, bueno, con lo que ya recaudamos en este momento, ¿no? Y cómo nos aseguramos de que esos recursos sean invertidos de manera adecuada. Y yo creo ahí que lo que se debe dar paso es a tener mecanismos en donde podamos construir presupuestos participativos, es decir, involucrar más a la sociedad en qué estamos gastando y cómo estamos gastando ese dinero. Y evidentemente también está el hecho de tener presupuestos abiertos, ¿no? Hoy vivimos en una era digital en la cual transparentar cómo se están utilizando esos recursos debería ser una decisión política fácil de tomar y fácil de implementar. Lamentablemente nadie conoce en detalle, o muy pocas personas conocen en detalle cómo se gastan estos tributos y cómo se gastan los recursos del Estado. Y bueno, un poco, digamos, los economistas que estamos mirando cifras, tal vez somos los que más nos hemos adentrado en cómo está distribuido el presupuesto del Estado, ¿no? Yo hablaba de que el 80% de lo que son salarios, de lo que se llama peyorativamente burocracia, va a educación, va a salud, va a seguridad, va a justicia. Entonces, en realidad, esa concepción de que tenemos un Estado obeso, inmenso, no es real, ¿no? En el Ecuador apenas 1 de cada 10 empleos están en el sector público, y de esos el 80% están en estas áreas que se podría decir que son esenciales, ¿no? Entonces, creo que eso pasa un poco por transparentar cómo se está gastando esos recursos y por involucrar más a la sociedad en cómo se construyen esos presupuestos. En otros países, las herramientas de presupuestos participativos son mucho más desarrolladas que lo tenemos aquí en Ecuador, ¿no? Jen tocaba un poco el tema de los subsidios a los combustibles. Yo creo que firmemente que esta, por ejemplo, no debería ser una lucha del progresismo, ¿no? Porque es claro que estos subsidios más bien eran regresivos, ¿no? Es claro que cuando subsidiamos a la gasolina, a quien estamos principalmente ayudando es a una persona que puede comprarse un vehículo particular. Eso también tiene un impacto ambiental que es negativo. Creo que podríamos sí discutir el tema de subsidios al transporte masivo, ¿no? En el Ecuador por muchos años subsidiamos los combustibles sin beneficio alimentario cuando esto pudo haber sido utilizado para construir sistemas como el metro de Quito, que no se termina de construir, o el tranvía de Cuenca, formas que son mucho más eficientes de utilizar esos recursos. Y esto creo que es importante ponerlo en la discusión de qué estamos recaudando y a dónde se están destinando esos recursos. No sé quién más quisiera tomar la palabra, no sé si Antonio podría ayudarnos un poco más desde la perspectiva de la economía ambiental. Sí, bueno, ahí, gracias Juan Pablo, gracias. Voy a dar un saltito ahí. A ver, creo que cuando
¿Alguien más está hablando? Perdón. No, Antonio, dale. Hay dos solicitudes de palabra, pero se resuelven después de tu comentario. Ah, sí, lo que pasa es que a veces con mi teléfono hay algún problema y hay gente que está hablando y no le escucho, entonces me porto muy malcriado e interrumpo. Entonces no quería caer en eso. A ver, creo que primero cuando analizamos el tema de, por ejemplo, que tocó Eduardo de las utilidades, que es un tema súper candente además en estos días, creo que cometemos lo hacemos desde una visión un poco individualista, porque comenzamos a entender a una industria, a una empresa en general, sea una empresa del área de servicios a la que se dedique, o industrial o lo que sea, la analizamos como una isla, ¿no es cierto? Entonces, esa empresa ha tenido un capital. Lo primero que tenemos que preguntarnos es de dónde vino ese capital, ¿no? Es lo que Marx llamaba la acumulación originaria. ¿Por qué la gente que tuvo esa empresa tuvo un dinero específico, tuvo acceso a un capital, sea un crédito bancario, una herencia, o tuvo el dinero para poner esa empresa y otra gente no? Y eso es algo que hay que indagar. Pero adicionalmente, cuando hablamos de una empresa y hablamos de la repartición de utilidades, si entendemos a la empresa como una isla, por supuesto que cuestiona un poco el entendimiento de la repartición de utilidades. Pero si entendemos que esa empresa funciona en un territorio que tiene unos flujos de materia y energía desde la naturaleza hacia el sistema social y desde el sistema social a la naturaleza, que esa empresa además tiene gente y esa gente ha sido educada en la sociedad ha hecho una inversión enorme para educar a esa gente, pero no solo para educar, sino en infraestructura para vivienda, saneamiento ambiental, en fin, es decir, esa gente que está trabajando y que está generando esa plusvalía, ese plusvalor para esa empresa, no ha sido formada y no ha sido financiada por la empresa, ha sido formada y financiada por la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es totalmente justa la repartición de utilidades, porque es la gente que está generando este plusvalor, igual que el pago de la seguridad social y todo este tipo de temas. Ahora, respecto al tema de los impuestos verdes y de los subsidios a los combustibles, yo concuerdo muchísimo, casi plenamente con Juan Pablo, pero creo que tenemos una pequeña diferencia de visión ahí. Y es que, por ejemplo, yo sí creo que el subsidio al gas doméstico, aunque no debería ser utilizado para producción, se utiliza al final para producción, y el subsidio al diésel han sido la base del sistema productivo ecuatoriano, porque han permitido el transporte y han permitido la producción en muchos aspectos. Entonces, en ese sentido, creo que han sido subsidios que de una u otra manera han sostenido la economía. Y respecto a si lo que hablan mucha gente que está en el mundo ambiental, de si retirar esos subsidios es bueno para el ambiente, yo creo que no. Creo que no, porque para retirar esos subsidios necesitamos construir una economía que no dependa de los combustibles fósiles. Y no me refiero en términos de vender combustibles para sacar dinero, sino me refiero en los combustibles fósiles como fuente de energía para la producción. Y en ese sentido nuestra economía sigue dependiendo de los combustibles fósiles para la producción como fuente de energía. Por lo tanto, al retirar esos subsidios, lo que hacemos es encarecer todas las cadenas productivas. Sin embargo, concuerdo con Juan Pablo plenamente en que han sido subsidios totalmente regresivos y que todo lo que se gastó en esos subsidios se pudo utilizar para generar estos cambios de matriz productiva. Eso es lo que quería decir, pero repito, tenemos que comenzar a pensarnos como sociedad, y eso es fundamental, pensarnos como sociedad y no entender a las empresas como islas que son atacadas
por los impuestos, por el pago de utilidades y demás. Esas empresas no pueden existir sin la sociedad, sin los trabajadores y sobre todo no pueden existir sin el trabajo invisible de los pueblos originarios, de las mujeres y de la naturaleza. Y eso es fundamental. Muchas gracias, Antonio. Había pedido intervenir Andrés. Andrés Viteri, no sé si deseas continuar en el uso de la palabra. Sí, gracias, Jairen. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, adelante, te escuchamos. Ok, chévere, muchas gracias. Bueno, buenas noches primero, compañeras, compañeros, y gracias por el espacio. En realidad quería referirme a dos temas que, bueno, convergen en uno solo y creo que es la médula mismo de este espacio. Eh, y empezar por el nombre del espacio en el que estamos, que es Impuestos, Justicia o Caridad. Y creo que desde ahí ya podemos empezar a entender ciertas cosas para después incluso aterrizar en lo que Jairen en algún punto preguntaba, cuál sería una propuesta o una alternativa a lo que estamos viviendo actualmente. Y en ese sentido, cuando uno analiza, ¿no es cierto?, en términos de justicia, cualquier situación lo está analizando desde una óptica horizontal, por así decirlo, ¿no es cierto? Y creo que cuando hablamos, en cambio, de caridad, siempre tiene esta perspectiva vertical de que alguien está encima de alguien y desde ahí empieza a generar esta caridad, o lo que en economía se llama la economía del goteo, y por eso es que justamente los defensores de esta acumulación de riqueza y de capital necesitan o apelan a que se puedan seguir generando estas riquezas. Porque justamente con esa concepción de economía del goteo dicen, bueno, yo necesito toda esa riqueza para después poder darlo en forma de caridad. Entonces, a partir de ahí yo creo que es necesario repensar la economía, repensar la sociedad en sí misma. Y creo que no tenemos o no debemos tenerle miedo a hablar de una superación incluso del capitalismo y de la propiedad privada, tal como lo plantea Piketty. No estamos inventando nada ni estamos refiriéndonos sobre comentarios ni nada más. Es un autor que ya se lo ha citado aquí en algunas ocasiones. Y como digo, creo que no nos tiene que dar miedo hablar de ese planteamiento, de la superación misma del capitalismo. Y Piketty lo plantea en dos pilares fundamentales que creo que nos ayudan también a entender esta forma de repensar la sociedad y la economía. Piketty habla de un pilar, por ejemplo, de propiedad social del capital, es decir, de cómo se distribuye el poder dentro de las empresas. Incluso plantea en su libro unos límites, ¿no es cierto?, a la participación social de las empresas, que por ahí capaz que ni siquiera es algo que nosotros lo tenemos muy en cuenta, pero que sin duda es importante realmente, como digo, en esta idea de repensar la economía y de plantear una alternativa, que creo que es el fin que nosotros estamos buscando. Y segundo, obviamente, la propiedad temporal del capital, que ya lo han citado muchas veces, lo han hablado, que es justamente esta idea de impuestos y extremadamente progresivos sobre el patrimonio y bueno, sobre la riqueza en general y los ingresos. Entonces, creo que algo de lo que podemos empezar a hablar y que realmente no se habla mucho, tal vez no se lo toma mucho en cuenta, y que incluso en la Constitución del 2008 ya se lo dejó por sentado, es justamente esta idea de economía social y solidaria, o economía popular y solidaria. Y creo que a partir de ahí podemos tener las bases, ¿no es cierto?, para ya plantear o hacer una confrontación a este sistema hegemónico en el que estamos. Y sin duda ahí está todo lo que ya se ha venido conversando, ¿no es cierto?, el tema mismo de los impuestos, el tema mismo de la participación de la sociedad, el tema mismo del cuidado del medio ambiente, porque justamente todo eso engloba
la economía social y solidaria. Entonces, yo creo que a partir de ahí podemos, o más bien dicho, creo que debemos, un autor latinoamericano de economía social y solidaria como es José Luis Coraldo, dice en un artículo, el planteamiento de la economía social y solidaria es un imperativo ético. Entonces creo que realmente debemos de empezarlo a manifestar con mayor fuerza, debemos de empezar a dar incluso espacios, ¿no es cierto?, de participación a quienes ya tienen experiencias en torno a la economía social y solidaria, quienes ya tienen experiencias en cooperativismo, por ejemplo, en temas de bancos comunales y cosas por el estilo, que obviamente le dan el giro de 180 grados que esto definitivamente necesita. Y como digo, yo creo que ya es momento de repensarlo de esa forma, siendo un tanto radical incluso, para hablar de esta superación del capitalismo, porque si no podemos caer en el mismo juego de seguir hablando del sistema hegemónico sin lograr realmente resolver estos problemas. Y lo único que estamos haciendo es tapando estos baches tal vez con estas propuestas que sin duda algunas son todas válidas y son todas importantes. Entonces, creo que, como digo, hay que plantearlo, hay que conversarlo, hay que empezar a esta propuesta que, como ya dije hace un momento, incluso está planteado ya en la Constitución, pero hasta sentadas las bases legales de este sistema económico. Ya existe una superintendencia de economía popular y solidaria, ya existe una ley, y creo que por ahí puede ser el camino. Y como decía al principio, estas dos ideas de pensar en justicia o caridad y el mismo hecho de generar una alternativa pueden converger en esto que tal vez lo planteo esta noche como la economía popular y solidaria, y estos espacios de asociación, de cooperativismo y de participación de las comunidades, y que logren justamente estas mismas comunidades crear sus bases materiales para resolver sus problemas. Que creo que eso es lo más importante. Ya se ha dicho que lastimosamente todos los problemas están siempre resueltos por el mercado, y que obviamente quien no tiene acceso a ese mercado simplemente no va a poder resolver sus problemas. Entonces, creo que por ahí podríamos, como digo, repensar todo esto, que no nos dé miedo hacerlo, que no nos dé miedo el ponernos del un lado de la vereda, que no nos dé miedo el ser radicales en algún punto, porque no estamos hablando digamos, de cualquier tema menor. Estamos hablando de nuestro país, de la sociedad, y que eso implica además que muchas familias sigan viviendo en condiciones de extrema pobreza, que la riqueza siga concentrándose en pocas manos, y que obviamente sigamos siendo un país subdesarrollado y con tantas limitaciones. Muchas gracias, Andrés. Antes de darle la palabra a Carlos Pontón, quisiera comentarles que en octubre inicia nuestra escuela, nuestro espacio de formación política. Así que invitados todos y todas a participar. En los siguientes días les estaremos comentando cuál es el mecanismo de inscripción y demás para que puedan formar parte de esta primera escuela, de este primer espacio de formación política y en comunicación estratégica de la escuela. Ahora sí, quisiera darle paso a Carlos. Bienvenido, muchas gracias por participar de este space. Sí, buenas noches con todos. Juan Pablo, Yajiren, pues un gusto estar compartiendo, principalmente porque veo muchos perfiles de personas que más o menos tenemos una misma forma de pensar en el asunto político, en el asunto ideológico, ¿no? Y este tema de los impuestos, yo lo digo desde una óptica porque soy abogado tributarista ya casi 18 años. Yo trabajé pues 8 años en el Servicio de Rentas Internas como abogado de la administración, en la dirección jurídica,
principalmente en el área de consultas, y ya llevo 11 años en el libre ejercicio, ¿no? Y claro, lo primero que se dice, dependiendo de la óptica, ¿no? Como todo en este asunto político, los impuestos son confiscatorios, los impuestos son socialistas, los impuestos son comunistas, los impuestos son regresivos, atentan contra la propiedad privada, mantienen a los vagos, ¿no? Tantas frases, incluso repetidas muchas veces por políticos, solo es cuestión de ver comentarios en las redes sociales y replicadas por medios digitales, incluso por personas que tienen mucha pues, influencia en las redes sociales, y vemos que hay mucho sesgo en torno a los impuestos, ¿no? Yo siempre suelo decir, pues, ningún país del mundo está, bueno, el mundo en todos sus territorios, ¿no? En sus más de 160 millones de kilómetros cuadrados está dividido en estados, y todos los estados, pues, tienen un régimen tributario, ¿no? Creo que los territorios donde no existe régimen tributario son los territorios abandonados como la Antártida, pues, ¿no? Incluidos los paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales, bien o mal, pues, lo que hacen es dar sigilo a dineros que fluyen de otros territorios, ¿no? Dineros de personas que buscan, pues, sigilo, que buscan opacidad, que provienen, pues, de países grandes o de lugares donde se produce esa riqueza, y lo esconden esos paraísos. Pero sus propios nacionales, esos lugares, esas jurisdicciones, sí les está cobrando impuestos. Entonces, claro, yo creo que el tema de los impuestos no solamente debe abarcarse desde una óptica local, ¿no? Porque, claro, sale el tema de qué sirve cobrar tantos impuestos si los gobernantes de turno se roban los ingresos. Acordémonos, pues, que los impuestos representan el principal rubro financiero del Estado, ¿no? Es prácticamente el principal o el rubro mayor, ¿no? De decirlo de esa manera, de todos los ingresos de la actividad financiera estatal, ¿no? Y con los impuestos no solamente se financian las obras, sino también se financia el crédito público. Pero hay que verlo desde la óptica, porque el problema de los impuestos, sobre todo a nivel de imposición directa, todos los países lo tienen, es que los impuestos no se puede hablar de una igualdad horizontal de toda la población. Nadie nace económicamente hablando, como condición económica personal, igual que otro ser humano, ¿no? El hijo de un obrero no nace con la misma condición económica que el hijo de un empresario o que el hijo de un accionista de una corporación multinacional. Son situaciones diferentes. Entonces, cuando se dice que todos debemos pagar impuestos, sí, todos de alguna manera debemos contribuir, pero no le podemos exigir o no le podemos recargar a personas que se encuentran constantemente, pues, en un desarrollo económico, ¿no? Luchando el día a día, trabajando todos los días para llevar el sustento a sus casas. ¿Dónde debe enfocarse la tributación? La tributación no siquiera debe enfocarse en las empresas, la tributación debe enfocarse en las personas que se encuentran atrás de las empresas. Por eso es que es tan distorsionado el asunto de que dicen que el impuesto a los dividendos, ¿no? Como estuvo planteado por lo menos hasta el 2018, hasta que prácticamente lo eliminaron y lo reformaron, lo dejaron en un valor muy pequeño. O el impuesto a la herencia, o el famoso impuesto a la especulación del tierra, llamado el impuesto a la nueva plusvalía, que solo tuvo vigencia un año, ¿no? Que fue derogado con la consulta popular del año 2018. Fue justamente por esa distorsión de la realidad, porque esos impuestos eminentemente tenían un afán redistributivo. La OCDE y un poco la comunidad internacional ya ha estado preocupado en este asunto, principalmente por la última crisis financiera dado por la pandemia. Los países del G7, los países también del G20, han ido pues incentivando para que los estados un poco se cree impuestos cada vez más progresivos y más directos, en el sentido de que las personas con alta capacidad, ¿no? Principalmente del 5, el 4, el 3% más rico, pero de verdad, sean los que tengan la mayor carga impositiva, porque esas personas no solamente, no es que se dedican solamente a trabajar, esas personas tienen un sistema de rentas pues en función al capital, en función a la especulación. No es lo mismo pues ganarme $1 millón laborando como abogado o como médico que ganando $1 millón en intereses o en arriendos. Entonces ahí hay esa discriminación en el tema de las rentas. Otro de los problemas es que existe pues bastante doble sesgo en los estados, doble moral, ¿no? Esa sería la palabra, doble rasero, en donde por un lado se dice que combaten a los paraísos fiscales, donde está aproximadamente 1/3 del PIB mundial escondido, ¿no?
prácticamente en bancos que permiten hacer eso, y que no es dinero que no pueden disponer los estados para financiar sus arcas fiscales y poder solventar las necesidades colectivas. Entonces, ese dinero está escondido, ese dinero no está fluyendo, está ganando intereses solamente para esas personas que lo pueden intentar, y el resto de la población mundial no lo tiene. Si lo hacemos a nivel local, lo mismo pasaría en el Ecuador. Yo no tengo un dato exacto de cuánto sea el dinero que está escondido en paraísos fiscales por parte de las personas con mayor capacidad económica y capacidad contributiva de impuestos. Pero esos impuestos, ese dinero evidentemente no está aquí invirtiéndose en el país. ¿Ya? Entonces ahí viene el problema. Si se dice que se quiere combatir el fraude fiscal, no comencemos a perseguir pues al microempresario, al pequeño empresario, al mediano empresario, torturémosles con coactivas, porque a veces también el SRI se equivoca, a veces el SRI es arbitrario. ¿Por qué no se hace o se toma, como se dice, el toro por los cuernos y se comienza a perseguir a quien realmente no ha tributado y tiene escondida la riqueza? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con maravillas, ¿no? Se abre pues, o se destapa la olla de grillos, no solamente de grillos, de ratas y de cucarachas, donde pues vemos que se colinda ya con los delitos económicos, con los delitos de cuello blanco, donde puede existir incluso asuntos de lavado de activos, de enriquecimiento privado no justificado, de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos que no han tributado, porque es dinero que prácticamente es mal habido. Por eso yo sí, y abriéndome un poco del tema, consideré que era indispensable que la Asamblea apruebe de verdad la ley de extinción de dominio, porque hay mucho patrimonio mal habido, y que el Estado tenga la potestad de revocar a su favor esas propiedades mal habidas. Entonces tiene que ir sinérgicamente. Ahora lo que sí ha avanzado el mundo es que aproximadamente de los 200 estados, 200 países, se tiene pues un foro internacional o foro global de intercambio de información entre estados por los asuntos de las administraciones tributarias y los impuestos, ¿no? Más o menos pues 3/4 partes de los países, que serían 150 países, forman parte de este foro global, en donde pues los estados pueden saber que los nacionales y los residentes de cada país tengan inversiones en otros lados, ¿no? Cuánto ha movido, por ejemplo, un ecuatoriano en Europa, ¿no? Dinero. Y a su vez, cuánto pues el ciudadano, por dar un ejemplo, alemán ha movido en el Ecuador. Y ahí se puede tener importante información. La otra es que tampoco tenemos, como sí tienen los países desarrollados, un impuesto general al patrimonio, pero no al patrimonio empresarial, porque ya para eso tenemos el impuesto a la patente, también tenemos el impuesto a los activos totales, sino al patrimonio de las personas, que cruce con impuesto a la renta. Obviamente es difícil, porque el principal problema es el control tributario. Hay mucho testaferrismo. La gente que en realidad tiene posibilidades de pagar impuestos en mayor magnitud, pues no tiene los bienes, no tiene su riqueza, no tiene los ingresos a su nombre. Tiene el nombre de testaferros, de los denominados nominis, ¿no? Que son personas en el mundo anónimas, por ejemplo, un ciudadano dominicano que tiene la propiedad de los activos de un terrateniente aquí en el Ecuador, ¿no? Y nadie lo conoce. Eso es fraude, eso es ilícito, eso es simulación. Y el Estado está permitiendo muchas veces esas conductas, porque son los que controlan básicamente, los poderosos controlan a los políticos. Entonces, ese es el aporte que yo quería dar, ¿no? Obviamente, el tema de los impuestos es un tema de justicia, no es un tema de caridad. Yo siempre suelo decir que los impuestos más o menos es como pagar las cuotas del condominio dentro de una propiedad horizontal. Es el gravamen que tenemos que pagar todos los ciudadanos por vivir en sociedad. Pero el problema es que no todos los ciudadanos somos iguales. En países más igualitarios, que podrían ser los países nórdicos, los países escandinavos, o países como Bélgica, pues en esos países posiblemente la población sí está más homogénea para pagar en la misma carga los impuestos. Pero en países como el nuestro, en países latinoamericanos, en países africanos, no podemos cobrarle a todos la misma carga. Ese impuesto del 2% sobre las ventas es terrible, es totalmente regresivo, es inconstitucional, ¿no? Porque no ni siquiera le permite al microempresario poder deducir gastos. Lo que sí se le permite, por ejemplo, al pequeño y al mediano empresario, y ni se diga pues al grande. Entonces, el sistema ecuatoriano va contrario a lo que dice nuestro artículo 300 de la Constitución, que en vez de priorizar la progresividad, los impuestos directos y la eficiencia recaudatoria, lo hacemos al revés.
priorizamos los impuestos indirectos. Por eso es que el IVA representa casi 1.6 veces más recaudación que el impuesto a la renta. En un país europeo, en un país como Alemania, en un país como Dinamarca, es al revés. El impuesto a la renta representa el doble del impuesto al valor agregado. Ese es mi comentario de esta noche. Espero que les haya servido o tenido alguna utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Quisiera pasarle la palabra a Vladimir y vamos cerrando este space del día de hoy. Bienvenido, Vladimir, y gracias, Carlos, por tu intervención. Hola, muy buenas noches con todos. Espero que me escuchen bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, te escuchamos súper bien. Muchísimas gracias por la palabra y bueno, un saludo a todos los que están en este space. Un tema muy interesante y definitivamente es uno de los problemas más importantes a resolver que hemos tenido en toda Latinoamérica y seguramente también en el mundo. Yo quería nada más aportar un elemento importantísimo que ya no es necesariamente de futuro, sino más bien de presente, y es la posibilidad de utilizar la tecnología, como por ejemplo blockchain, big data, etcétera, para poder ir resolviendo los diferentes problemas que se han venido dando a nivel mundial sobre el tema recaudatorio, por un lado, y por otro lado también este asunto de la propiedad, ¿no es cierto? Bien, Carlos anotaba que uno de los principales problemas que tienen los estados para poder ser justos, digamos, o recaudar de mejor manera, es este fraude que se realiza con respecto al tema de la propiedad. Sabemos evidentemente que acá en Ecuador en específico, familias que han estado relacionadas con el cacao, por ejemplo, en años anteriores, en siglos anteriores inclusive, o la gente de la banca utiliza estos artificios legales con gente, con abogados, con bufetes que se conocen muy bien pues en Panamá, en Islas Caimán, etcétera, y que definitivamente hacen que todo este esfuerzo que realizan los países por recaudar dinero para poder realizar desarrollo local básicamente no sea factible. Entonces, yo nada más quería mencionar que existe la posibilidad ahora mismo de ir incorporando dentro de la discusión pública y dentro de las políticas de los diferentes estados el uso de tecnología, ¿no? Una de estas tecnologías, como mencionaba, es el tema de blockchain, y ahora que está muy digamos, en la mente de todas las personas, por ejemplo, con lo que está haciendo El Salvador y como lo han estado viniendo haciendo algunos otros países y regiones, justamente para poder incorporar estas nuevas capacidades que tendría una moneda digital semi-anónima, como por ejemplo las monedas de Banco Central que están construyendo y probando ya prácticamente en Europa, en la China, en Rusia, tienen ese propósito, ¿no? De que como estados, como organización social, tengamos mayor transparencia de las transacciones. Y esto evidentemente tiene una connotación con otro tipo de actividades ilícitas que se dan en nuestra región, ¿no? Como por ejemplo el tema del lavado de activos. Tenemos aquí a la vuelta de la esquina el narcotráfico, que seguramente como alguna persona de opinión en Colombia decía, nosotros tenemos acá nuestro país que se nutre, y no tenemos que ser hipócritas, o sea, Colombia se nutre del narcotráfico, no hay de otra manera, y seguramente otros países de acá de la región estamos sufriendo también esa misma situación, pues, ¿no? Entonces, creo que a través de la tecnología tenemos una ventana nueva de poder ir resolviendo estos diferentes realidades que tiene el mundo, pues, ¿no? Esa es la que quería hacer mi aporte. En principio, agradecer a todos y todas por conectarse, por generar un debate que esté a la altura del momento que necesita este país. Elevar el debate es sumamente importante en momentos de crisis como este. Tener otras visiones y alternativas a lo que propone el gobierno es fundamental. Antes de cerrar, o más bien para finalizar, quisiera darle la palabra a Roberto. Roberto, quisiera que nos ayudes con unos comentarios finales para poder cerrar ya este espacio de Space. Primero de todo, agradezco mucho la invitación a la escuela y un saludo con todas y todos. Segundo, efectivamente,
quizás puedo concluir de que el malestar de la sociedad, de la sociedad contemporánea como tal, es la desigualdad, y esta desigualdad tiene distintas vertientes, y en una región en América Latina en donde la desigualdad es muy abrupta, es fundamental que los que más tienen son los que tienen que cargar realmente con la crisis, y no como en este caso le orienta a Guillermo Lasso, en donde se plantea un estado mínimo, pero por el otro lado este estado mínimo solo favorece a los intereses de los que más tienen. Es así que es fundamental, a través de propuestas de participación ciudadana, como lo recomienda la CEPAL, consolidar lo que es un pacto fiscal como tal, en donde se cobren tributos a los patrimonios de los grupos económicos, y a su vez también efectuar lo que son transferencias monetarias condicionadas a quienes han sido más afectados en este contexto de la pandemia, como son los jóvenes, las trabajadoras del hogar con el trabajo no remunerado en este caso. Y a su vez también establecer políticas para evitar lo que es esta evasión tributaria como tal. Muchas gracias con todo esto. Muchas gracias, Roberto, Gonzalo, por haber aceptado esta invitación de la escuela. También Antonio, Juan Pablo, que son parte de este proyecto. Gracias también por dialogar esta noche con nosotros y nosotras. Este ha sido un space más de la escuela. Conversamos sobre justicia fiscal. Y también quisiéramos cerrar recordándoles que en el mes de octubre iniciamos con nuestro primer espacio de formación política y comunicación estratégica desde la escuela, así que en los próximos días estaremos comunicándoles cuáles son los mecanismos de inscripción para que puedan formar parte de este proyecto. Nuevamente agradecerles a todos y a todas, y nos vemos el próximo martes en un nuevo space de la escuela. Un abrazo y buena noche a todos.